Muy buenos días, gracias a todos y a todas por secundar esta convocatoria en la que comparecemos por primera vez ya como concejales electos, Victoria Morales y yo mismo. Es desde luego un placer poder comparecer aquí hoy y vamos a explicar en qué momento se encuentra pues después de la reunión mantenida ayer con militantes, simpatizantes, candidatos de Izquierda Unida para valorar la nueva situación política que existe en el municipio, las perspectivas que se abren de actuación en los próximos días y también, por supuesto, pues quedamos en la plena disposición para responder cualquier pregunta, inquietud que tengan los medios de comunicación y durante todo este proceso, que sabemos que va a ser mirado con mucha atención por los ciudadanos y tendréis esas necesidades informativas también, como siempre, desde la transparencia y la colaboración podéis pues contar con Izquierda Unida, que estaremos encantados de poder atender cualquier propuesta o cualquier demanda que tengan informativa en aras a que la transparencia sea fundamental y se garantice en este proceso tan interesante para la ciudad. Nosotros, principalmente, lo que queríamos lanzar es el mensaje que hemos extraído después de valorar positivamente nuestros propios resultados municipales con el mantenimiento de los dos concejales en un contexto político complejo, con la entrada de nuevas organizaciones políticas, con una coyuntura complicada para Izquierda Unida, en la que otros grupos consolidados en el municipio han tenido una pérdida de concejales. Resistir es vencer y, por tanto, estamos contentos con ese resultado particular. Ya lo dijimos en la noche electoral. Y ahora también estamos contentos con que se ha roto el escenario del rodillo, de la mayoría absoluta ejercida de forma absolutista en los últimos 24 años en Marbella. Por tanto, es un momento histórico, esperado por muchos. Muchos compañeros y compañeras de Izquierda Unida han trabajado mucho y han luchado mucho y se han comprometido mucho para llegar a este escenario. También muchos ciudadanos y vecinos del municipio y, por tanto, nos congratulamos de estar en esta posición en la que podemos decidir una nueva mayoría, en la que podemos acabar con los gobiernos de mayoría absoluta y, en este caso, con el gobierno del neogilismo de Ángeles Muñoz. Y eso es lo primero que, sin fisura y con rotundidad, decidimos en la tarde de ayer. No permitiremos, ni por nuestra acción ni por nuestra omisión, que Ángeles Muñoz y el Partido Popular sigan gobernando con intereses particulares en Marbella. No permitiremos que el neogilismo siga instalado en el ayuntamiento y en la ciudad. Eso, desde luego, con toda la fuerza que tenemos Izquierda Unida, con sus dos concejales en la nueva corporación, vamos a garantizarlo. Por tanto, despejado, impedimos por todos los medios que gobierne Ángeles Muñoz. Así se lo dijimos también personalmente a ella el pasado martes, cuando mantuvimos un encuentro desde la educación y la cordialidad que nos debemos a todos los representantes, porque han tenido un respaldo ciudadano. Nosotros nos sentamos con cualquiera, pero lo que no cambiamos es los argumentos, no cambiamos desde luego nuestra coherencia, y cuando se nos ofreció entrar en un gobierno o permitir que votáramos esa que llamaba la lista más votada, evidentemente ahí mostramos la total rotundidad en ese sentido. Nos bastaron 5 minutos para despejar claramente a quién nos íbamos a apoyar en la próxima corporación. Ahora viene el nuevo escenario, el escenario donde tenemos que, con nuestra acción, decidir también cuál va a ser la realidad política del Ayuntamiento de Marbella en los próximos años. Y para esto sí, tenemos también una situación bastante clara. Nosotros vamos a propiciar que haya un gobierno distinto al de Ángeles Muñoz, pero lo vamos a hacer con condiciones. No podemos hacerlo gratuitamente. Para eso, para apoyar la investidura del José Bernal, candidato del Partido Socialista, que es la siguiente lista más votada, pues vamos a comunicarle, pues ya a partir de que hoy ya lo informemos públicamente y que ayer lo decidimos en la Asamblea, pues una serie de condiciones que consideramos fundamentales, indispensables para este apoyo. Son las condiciones que hemos defendido durante la campaña electoral, las que hemos defendido durante estos últimos años de acción institucional en el Ayuntamiento, las que van en nuestro programa de gobierno, nuestro proyecto político para Marbella. Y pasan por medidas, en primer lugar, de regeneración democrática, medidas para participación, transparencia, código ético, es decir, control de la corrupción en este ayuntamiento. Por tanto, hablamos de que los vecinos hablen en los plenos, que los vecinos comiencen ya a hablar en los plenos y tengan voz. Hablamos de que haya mecanismos directos de participación de la ciudadanía a través de distintos
cuestiones como pueden ser los presupuestos participativos, etcétera. Por tanto, estamos hablando de regenerar democráticamente este ayuntamiento, instalarlo en la transparencia en la gestión, que podamos conocer la ejecución del gasto, los ciudadanos la puedan conocer pues prácticamente a tiempo real a través de una administración realmente transparente, con paredes de cristal, lo que hemos defendido siempre y que Marbella creemos que necesita, y por tanto eso, participación, transparencia y código ético muy férreo en materia de incompatibilidades con los cargos públicos, patrimonio, etcétera. Eso tiene que ser una cuestión fundamental. También entendemos que hay que poner un plan de acción social en Marbella. Aquí es algo que vemos que otras organizaciones políticas también lo están demandando y eso nos congratula. Estamos hablando de en cuestión de pan, trabajo y techo, significa pues evitar una ordenanza para evitar los cortes de agua por imposibilidad de pago en Marbella por carácter social, garantizar también el derecho a la vivienda en cuanto a que hagamos una ciudad libre de desahucio, y esto con una oficina de intermediación, con las normas que se tienen que poner para garantizar pues esa situación de vivienda de emergencia, que la policía local no participe en los desahucios, lo que podemos dentro de las competencias municipales evidentemente hacer como hacen otros municipios y donde está Izquierda Unida gobernando para evitar los desahucios, y luego también avanzar en las partidas para planes de empleo y política social, en definitiva. Esto sería algo fundamental. Luego nosotros hablamos de una auditoría económica. Hablamos de una auditoría económica en cuanto a conocer pues el estado de cuentas, las cuentas boca arriba, como decimos, las deudas, pero tiene que ir más allá de la auditoría económica, tiene que pasar por una auditoría también en cuanto al personal. Queremos desentrañar toda esa maraña de cargos de confianza, unos explícitos, pero otros más encubiertos a través de contratos de alta dirección, a través de gerencia y cargos nombrados directamente por el Partido Popular en las empresas y organismos autónomos. Eso es algo que hay también que desenmarañar, poner la confianza en los trabajadores municipales, eliminar, por tanto, todo ese cargo de confianza que rodean al ayuntamiento. Y también la auditoría comprendería la revisión de concesiones administrativas y contratos que se han dado en estos últimos años, y habría que emprender esa revisión, porque ahí nos encontraríamos seguro grandes sorpresas y grandes situaciones que benefician más al interés particular que al general. Por tanto, llegar hasta el final. Nosotros también tenemos algo que aquí no he oído todavía ningún partido proponerlo, pero nosotros lo que consideramos fundamental, y es el inicio de un plan también de remunicipalización de servicios públicos privatizados. Desde luego, no vamos a aplicar el programa electoral en los primeros 10 días de gobierno o para la investidura, pero sí vamos a pedir que al menos haya un compromiso de revisar todos los servicios privatizados e ir viendo cómo remunicipalizarlos de forma óptima para Marbella. Y para eso sí que concretamos en uno, que se lo trasladaremos así a el candidato del Partido Socialista, y es el transporte público. Dejar sin efecto el pliego que ahora mismo está en marcha para la adjudicación privada del transporte urbano de Marbella. El transporte debe de gestionarse de lo público. Empezar con un plan de movilidad sostenible, y aquí para nosotros consideramos que es fundamental para el desarrollo del municipio, y ahí ponemos mucho hincapié en esa concesión del transporte. Igualmente luego, bueno, pues hablaríamos en cuanto a cosas que hemos coincidido en el papel de oposición, los distintos grupos que optan a formar una nueva mayoría. Hablamos, por ejemplo, de que los plenos sean plenos que tengan cada vez más competencias sobre la Junta de Gobierno para que haya más transparencia, más participación. Hablamos, evidentemente, de modificar pues el reglamento para hacer un ayuntamiento más inclusivo, más democrático, más plural. Todas esas cuestiones, evidentemente, que hemos reivindicado y reclamado durante estos años porque marginación que hemos sufrido por parte del gobierno de Ángeles Muñoz, ahora tendremos también que hacer la realidad. Pero claro, se trata de ir habiendo un proceso de negociación, que serían los puntos de partida fundamentales, y a partir de ahí ir viendo pues cómo poder hacerlo realidad y si se van dando las condiciones. Porque también queremos dejar muy claro, Izquierda Unida no va a entrar en un gobierno municipal a toda costa, no tenemos ninguna ansiedad por formar parte de ningún gobierno. Sí formaríamos parte de un gobierno, entraríamos a una investidura cuando se den esas circunstancias claras de que haya un programa concreto con acuerdos y medidas muy concretas beneficiosas para Marbella y las garantías también suficientes para que se desarrollen. ¿Cuáles son estas garantías? Nosotros entendemos, en primer lugar, que ese acuerdo programa que se llegara a plasmar hipotético tendría que pasar por un referéndum interno en Izquierda Unida en nuestras bases, desde luego. No lo haríamos sin consultar definitivamente a nuestras bases. Pero luego, además, como condición, entendemos fundamental que haya una comisión, un órgano que habrá que diseñar de seguimiento, de evaluación
de este pacto de gobierno, del grado de cumplimiento que existe sobre el pacto de gobierno, que pueda en cualquier momento ser convocado para aclarar cualquier situación a demanda de cualquiera de los participantes, que dé además una cuenta puntual a la ciudadanía pues de cómo se va cumpliendo en los calendarios, en los plazos, todas y cada una de las cuestiones. No basta con un apoyo a ciegas, queremos una continuidad y una fiscalización del grado de cumplimiento y de eficacia de ese acuerdo, ¿no?, que nos tomamos muy en serio desde Izquierda Unida. Y lo que aspiramos, sobre todo, ante las situaciones que sabemos que el Partido Popular pues está haciendo su campaña hablando de que ellos son los que representan la estabilidad en Marbella. Nosotros vemos que los gobiernos, lo más importante de un gobierno no es que sea estable, es decir, ¿qué es la estabilidad? Hay gobiernos estables como el de Jesús Gil, era un gobierno estable con 18 y con 21 concejales en Marbella, pero acabó robando todo el patrimonio y las arcas municipales. El gobierno de Ángeles Muñoz es un gobierno estable, fue un gobierno estable con la mayoría absoluta, pero ya sabemos, ahí tienen las situaciones de los casos de imputación de concejales, ahí está el gobierno contra la mayoría social. Nosotros queremos un gobierno justo, eso es lo que le tenemos que pedir a un gobierno, que sea justo. Y la estabilidad se la va a dar el grado de mantenimiento de ese sentido de la justicia, de ese sentido del servicio, del compromiso con la ciudadanía. Eso es lo que necesita en este momento Marbella y eso es lo que desde Izquierda Unida podemos aportar a esta ciudad. Una tarea institucional justa y leal en el papel que tengamos que tener, el del Gobierno o el de la oposición. Estamos dispuestos a hacer ambos de los dos papeles con la misma coherencia, que no podemos en ningún momento generar ninguna fisura en cuanto a coherencia, ninguna fisura en cuanto a compromiso o a sentido de la justicia, que es lo que debe regir cualquier ayuntamiento y cualquier gobierno. ¿Qué es más representativo? Hay que preguntar, un gobierno que representa 4 visiones o 3 visiones o 2 visiones o uno que es monolítico de un solo color. Todas esas son preguntas que también hay que hacerse. A veces hay que cambiar también el punto de vista a la hora de hacerse las preguntas. ¿Qué es más? ¿Qué lista o qué grupo sería más mayoritario? ¿El que tenga 14 apoyos o el que tenga 13? Todas esas son cuestiones que también desde Izquierda Unida queremos plantear. La democracia es una construcción colectiva. La democracia necesita la negociación, necesita el diálogo, necesita el consenso, necesita la transición. Y esto es lo que desde Izquierda Unida ofrecemos a esta ciudad y es lo que Marbella no ha tenido en 24 años y, por tanto, entendemos que muchos ciudadanos vean esto como una situación de amenaza, que estén inquietos, pero ni mucho menos. Bienvenidos a la democracia, tranquilidad y alegría en los momentos en los que hay que ponerse de acuerdo, que hay que decidir, que hay que discrepar, que negociar, pero que se puede hacer todo eso en pie de igualdad, porque es lo que no hemos tenido en Marbella en estos 24 años. Así que el mensaje nuestro es tranquilizador, estamos muy tranquilos, seremos muy pacientes, muy consecuentes y muy respetuosos con los ciudadanos que han tenido la confianza en nosotros y muy leales, como no sabemos ser de otra forma, con los acuerdos o las decisiones que al final acordemos. Está garantizado. Desde luego esa coherencia, está garantizado el sentido de la justicia y de la defensa del interés general de este municipio con la participación de Victoria Morales y mía misma, con la participación de Izquierda Unida en el ayuntamiento, en la corporación, en el papel y en el rol que consideremos el más necesario, el que más puede aportar a este municipio. Eso va a ser lo que nos va a mover, el sentido de la responsabilidad y del servicio al municipio de Marbella. Y a partir de aquí estamos dispuestos a cualquier pregunta, si ha quedado algún fleco o alguna duda. Quería saber qué opinión les merece la postura del señor Piña en relación a hacer un pacto revisable a 2 años, incluso, según dijo, para plantear una moción de censura. No sé si ustedes, de su experiencia política, conocen precedentes donde se firme un acuerdo no cerrado revisable para censura. Bueno, nosotros, es verdad que como tal, lo que planteábamos es decir, la moción de censura, nosotros no cabe moción de censura con Izquierda Unida en el sentido que no vamos a apoyar al Partido Popular en ningún momento. La moción de censura no quedaría más que con el Partido Popular. Nosotros no tenemos ahí duda. Sí nos parece, no nos parece ninguna medida alocada, sí, mucho menos, nos parece consecuente que pueda ser revisable en 2 años. De hecho, nosotros lo que estamos planteando con esa comisión de seguimiento no es siquiera tener que esperar a 2 años, es que continuamente haya un seguimiento, una evaluación de este pacto. Por tanto, se pueda hacer un informe del grado de cumplimiento, pues hay que dar unos meses, cada 3 meses, cada 6 meses, y haya esa evaluación permanente. Entenderíamos que es una evaluación permanente en la que fuéramos viendo pues de forma objetiva qué es lo que se ha cumplido, si hemos puesto 10 medidas, ver que esas medidas cuáles se han cumplido, también ver por qué no, si no se han cumplido por unas cuestiones
que no dependan porque el gobierno no esté funcionando o el gobierno no haya puesto todo el ímpetu, sino porque haya una circunstancia que lo hayan hecho imposible de cumplir, pues todo eso ir viéndolo. Pero nosotros vemos que el hecho de que sea revisable es algo totalmente lógico y podría ser una fórmula el de llegar al Ecuador, pero no con las ganas de a partir de ahí hacer un nuevo gobierno, sino con las ganas de garantizar que se esté cumpliendo ese pacto. Si se hace un pacto, al final es para que verdaderamente dé fruto ese acuerdo. Y todos los mecanismos que se pongan son válidos y necesarios. De luego nosotros, en el momento que viéramos, si es que, ya digo, en el hipotético caso de que entrásemos en un pacto porque se llegara de gobierno, en el momento que hubiese una fisura de coherencia, una fisura en cuanto al grado de cumplimiento sustancial y no se tomaran las medidas para cambiarla, nosotros mismos siempre, más que esa moción de censura, lo que haríamos es dar un paso al lugar donde nos encontráramos más consecuente, en este caso sería la oposición. No vamos a firmar ninguna moción de censura con Ángeles Muñoz, eso también lo podemos garantizar, o con la persona que estuviera en el Partido Popular, digo, porque se ha especulado también con la posibilidad de que si no estuviese Ángeles Muñoz, si pudiera haber acuerdos por parte de algunos grupos con el Partido Popular. Nosotros no queremos pactar ni con Ángeles Muñoz ni con el Partido Popular. Me gustaría hacer un par de preguntas. Sí. La primera, aunque lo prioritario para Izquierda Unida sea un gobierno justo, lo cierto es que si un gobierno justo no es estable, estaríamos pues en un gobierno transitorio. Por tanto, no sé en qué escala de valores estableces la importancia de la inestabilidad de un gobierno y de lo justo. Yo entiendo que de entrada todos va a intentar ser justo, pero me gustaría saber en qué escala de valores estableces lo que es justo y lo que es inestable, conociendo, repito, que lo inestable no sería nada en absoluto favorable para la ciudad ni para ningún otro, a nivel nacional incluso, ¿no? También me gustaría saber, y yo entiendo que todos estos puntos de partida son los puntos de negociación, pero así como vosotros tenéis este inmenso catálogo de exigencias para negociar, lo tendrá sin duda alguna OSP, que no solamente tendrá 3, sino tendrá 5.000 también para negociar, pero no todas se van a poder negociar. Por tanto, yo asumo que bajo la conciencia de que vais a negociar sin ningún problema, ¿para cuándo estimáis vosotros formar gobierno, para crear gobierno en Marbella, dado que tenemos fecha hasta el 13, y si no, lo que haríamos sería impedir y facilitar la creación de un gobierno, que es lo que se está deseando en este momento? Bueno, lo del término estable y justo, un poco he querido a conciencia provocar esa reflexión, porque se habla de la estabilidad, pero creo que lo importante es que la estabilidad a veces es la coartada para gobiernos injustos. Es decir, lo decía, Gil era un gobierno muy estable, lo tenían muy claro, tenían 21 concejales y nos robaron y nos saquearon y tuvieron que disolver el ayuntamiento. Por eso queríamos con eso provocar el cambiar totalmente el punto de vista, es lo que queremos. Los gobiernos tienen que ser justos, atender a los intereses de los ciudadanos, regenerar la democracia, abrir canales de participación en Marbella, acabar con los cargos de confianza y todas esas situaciones que hay de contratos que defienden el interés particular, todo ese clientelismo que existe en Marbella. Un gobierno justo, evidentemente, para ser justo, tiene que poder gobernar, y para poder gobernar hay que tener una estabilidad. Por lo tanto, digo que va añadido. Lo que quería era poner el foco en que lo importante es que sea un gobierno justo y no amparar en la coartada de la estabilidad, que es una palabra vacía en el sentido de que, claro, que tiene que ser estable, es que si no, no hay gobierno. Si no hay estabilidad, no habría gobierno. Pero lo importante es qué es lo que hace, para qué queremos el gobierno. No queremos el gobierno por un fin en sí mismo de gobernar, sino queremos el gobierno para poder transformar, para poder aplicar políticas concretas en este municipio de los campos que en los que hemos hablado, que no se trata de redundar. Luego hacía una segunda pregunta en relación a la formación de gobierno. Sí. Bueno, hasta el 13 de junio lo que marca, bueno, la legislación es la investidura del alcalde o alcaldesa, no en la conformación del gobierno. Pero evidentemente para esa fecha nosotros sí lo tenemos ya claro, es decir, nosotros no vamos a apoyar a Ángeles Muñoz. Sí que entendemos, y a partir de hoy yo, bueno, ya me pondré a disposición y se lo diré del resto del grupo con representación con el que estamos abiertos a dialogar, que se trata del Partido Socialista, OSP y Costa del Sol si puede, pues de que estaríamos encantados de fijar un marco formal de negociación, un marco en el que podamos
mantener pues esas negociaciones, las comisiones negociadoras que nosotros también tenemos. Hemos visto por medios de comunicación que algunos grupos ya han nombrado formalmente una comisión de negociadora. Nosotros también tenemos designada una comisión negociadora, tenemos designados unos principios con los que poner sobre la mesa de negociación. Por tanto, ahora entendemos que es el momento del diálogo y de empezar a ver qué puntos de encuentro hay. Evidentemente, en las negociaciones se trata de llegar a acuerdos, se trata de exigir, pero también se trata de ceder. Evidentemente, sabemos que no es un gobierno en mayoría absoluta de Izquierda Unida donde empezaríamos a aplicar nuestro programa desde el primer día. Habría que buscar para unas cuestiones pues más lógicas, ¿no? Y las cesiones necesarias, pero hay cuestiones que son irrenunciables, como hemos hablado, las políticas sociales, las políticas de regeneración democrática, de transparencia o las políticas de remunicipalización. Eso es nuestro tronco. ¿Parte de la comisión negociadora? Pues los dos concejales electos, Victoria Morales y yo mismo, nuestro secretario de Política Municipal, Enrique Monterroso, y contaremos también con nuestro coordinador provincial, José Antonio Castro. O sea, Castro va a estar presente en ese especie de comité de enlace. Queremos, nosotros internamente sí hemos hecho esas comisión negociadora, y ahora, una vez que nos pongamos de acuerdo con el resto del grupo de si se comienza una ronda formal, pues también viendo en cuanto al número que se ve adecuado, habrá que hacer ese primer encuentro para ver el número adecuado de personas y tal. Normalmente las negociaciones número en números iguales, ¿no? Que no tengamos tampoco una representación similar, y habrá que ver, pero esas 4 personas son las que la Asamblea de Izquierda Unida pues encomienda para representar la negociación. Nosotros entendemos que claro, que José Antonio Castro, pues con su experiencia que tiene en cuanto a la negociación y también el carácter que tiene Marbella como una ciudad referencia dentro de Andalucía y de la provincia, pues que queremos contar con dentro de una organización que forma Izquierda Unida, una organización de ámbito estatal, pues vamos a tener esa referencia, además una persona muy vinculada a esta ciudad, con gran experiencia, que ya negoció, por ejemplo, el pacto en la comisión gestora, estuvo muy presente con un papel activo después la comisión gestora que se nombró tras la disolución, y por tanto nosotros hablamos de que esté José Antonio Castro, además de los 2 concejales electos y nuestro secretario de Política Municipal, Enrique Monterroso. Y el mensaje también a los ciudadanos en esa negociación, ahora que hemos hablado de la comisión gestora, es un ejemplo, ¿no?, de cómo un gobierno en plural o unos acuerdos plurales consiguieron lo que ahora es por mucho recordado como un oasis de la democracia, de la concordia, de la participación, de la buena gestión en un desierto de gilismo y neogilismo. Por tanto, quitarle el mensaje de tranquilidad y de ilusión, y que no hay que temer, desde luego, el hablar, el negociar, el poner propuestas encima de la mesa o el poder conformar nuevas mayorías, para nada, ni mucho menos, ¿no? Respecto a la condición de dejar sin efecto el pliego de transporte público, la condición más inmediata que ponéis para medir la estabilidad del futuro gobierno, en caso de que Bernal sea alcalde, ¿qué plazo le daríais a Bernal para que cumpliera con esa condición? Bueno, esa condición entendemos que con recabar las fórmulas legales con los servicios jurídicos de cómo hacerlo, pero como es una decisión que el Ayuntamiento es soberano de tomarla, está ahora en marcha. Entendemos que eso es una cuestión fundamental de hacerlo pues con la mayor inmediatez posible. Es decir, si hay la voluntad de hacerlo, estamos pidiendo una cosa lógica. El Ayuntamiento es soberano para decidir cómo gestiona una de sus competencias, que es la del transporte urbano, y ahora mismo el gobierno que está interino en funciones inició un proceso que se puede perfectamente paralizar en cualquier momento. Por lo tanto, nosotros es una condición, entendemos, inmediata, ¿no? Inmediata, una vez que tengamos el compromiso, confiamos en que lo ejecutaría de forma inmediata, porque eso lleva sus plazos, ¿no? Y si no, pues iría avanzando en sí la tramitación. Y nos parece que es muy importante la remunicipalización del servicio, y en concreto la del transporte. Nos permitiría contar con un impulso para Marbella en todos los aspectos, en el económico, en el turístico, en el social, en el medioambiental. Hablamos de que por fin Marbella pueda tener un transporte público, esté bien conectada. A partir de ahí se puede generar todo un plan de movilidad sostenible, incluyendo otros sistemas de movilidad como la bici, etcétera. Eso está en nuestro ADN. Creo que todos se han montado en bicicleta en estas elecciones municipales, por tanto no creo que sea un problema para que el resto también lo apoye, ¿no? ¿Y el coste de recuperar ese servicio lo tenéis calculado? No habría coste en el sentido de que ahora mismo está expirado ese contrato.
Habría que ver el coste, sería el cómo empezar a prestarlo desde lo público, evidentemente. Ahí tendríamos que, nosotros tenemos nuestras propuestas, pero habría que ir concretándola, evidentemente. Sabemos que es una medida importante y que tiene pues que tener su plan, ¿no? Pero eso es una de las cuestiones que tiene que afrontar el futuro gobierno. Hay muchas fórmulas de poder pues contar con una flota y con una ordenanza nueva en la que haya un carácter social para el uso del transporte público, para los jóvenes, los mayores, etcétera, ¿no? Y se pueda avanzar en ese sentido. Vamos, nosotros consideramos que eso es lo que tendría que hacer cualquier gobierno, empezar a afrontar realidades, muchas de ellas complejas, ante las que hay que inaugurar decisiones y comportamientos que ahora no se han venido realizando en ningún caso. Por tanto, son tiempos difíciles, tiempos para la audacia, para el atrevimiento y para contar pues siempre con la ciudadanía, ¿no? A la hora de tomar estas decisiones, algo que hasta ahora no se viene haciendo, pero estamos dispuestos a todo ello desde el papel que tengamos que asumir, ya sea en el gobierno, ya sea en la oposición constructiva. No entrar a formar parte del gobierno no significa ir en contra de la investidura del señor Bernal. No. Pero podría significar entonces que el señor Bernal va a ser un gobierno solamente OSP-PSOE. ¿Se está estimando esa alternativa? Bueno, nosotros no podemos saber qué es lo que va a hacer OSP o la otra formación, que también no es el Partido Popular, Costa del Sol si puede. Nosotros, de luego, decimos que a toda costa no entraríamos, habría que cumplir. Si ponemos una exigencia básica a la hora de la investidura, ya cuando hablamos de un gobierno sería con un acuerdo, programa de gobierno, con un proyecto ya con medidas mucho más amplias en todos los ámbitos del ayuntamiento, para poder entrar con todas las garantías que hemos dicho, de una comisión de seguimiento, etcétera. Si se cumplen, entraríamos, si no, no. Y ya ahí, si es mayor o menor estable ese gobierno, bueno, pues será una cuestión que desde luego tendrá que valorar la persona que lo encabece y que desde la responsabilidad tendría que poner todo su esfuerzo, entiendo, para que sí tener un gobierno que tuviese el máximo apoyo posible. Para eso tendría que escuchar a todos y hacer el gobierno más integrador posible. Yo lo haría si tuviera en el papel, me tocara el papel de poder liderar ese gobierno. Lamentablemente, pues los resultados electorales en esta ocasión no nos lo van a permitir, ¿no? Tendremos que seguir, desde luego, nuestro propósito de intentándolo para nuevos comicios electorales. ¿Miguel, vais a pedir alguna delegación concreta? Bueno, nosotros todavía, vamos, yo digo, no tenemos, no es decidido entrar en un gobierno si no se dan unas condiciones, no vamos a entrar ni mucho menos ya en reparto de delegaciones. Lo que sí vamos a pedir son esas exigencias que hemos dicho, políticas concretas, políticas que con su aceptación empiecen a mejorar situaciones reales que necesitan un cambio en Marbella, en el municipio y en el ayuntamiento. Ya entrar en las cuestiones de delegaciones sería en el caso de que tuviéramos un acuerdo primero, un acuerdo de proyecto de gobierno. Entonces, claro, hay que gestionar un gobierno pues con toda su reparto de delegaciones, su reparto de responsabilidades, etcétera. Pero de entrada, ni mucho menos, lo que queremos es transformar, aportar y cambiar situaciones de injusticia que existen en este momento en el municipio, no ocupar determinada o no delegación. En ese sentido, por tanto, no estamos en esa mentalidad. Primero queremos despejar pues qué es lo que vamos a hacer dependiendo de la voluntad que veamos y las posibilidades que veamos, pues, sin perder, como decimos, esa firmeza en las propuestas y esa total solidez en la coherencia, ¿no? O sea, hace pocas horas uno le preguntaba a cualquier político en plenas elecciones si los pactos eran un hecho. No había ninguna duda, ninguna fisura de que hubiese podido haber un pacto. Pero ahora mismo parece que hay un conjunto de condicionantes que contradicen ese espíritu del 24, ¿no? De que esto es un hecho, no hay problema, hemos sufrido lo mismo, hemos pasado por el mismo calvario, pero ahora, si tú no haces esto, yo no te hago esto, ¿cómo estamos? Hombre, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, no vamos a gobernar ni vamos a apoyar al Partido Popular y vamos a hacer por activa y por pasiva todo lo posible para que no gobierne, que no pase ni el Partido Popular, que no pase Ángeles Muñoz el neogilismo, y a partir de ahí estar disponible a otra alternativa, ya directamente con el apoyo y entrada en el gobierno, o sea, con el apoyo y el mantenimiento de la oposición, pero unos mínimos, evidentemente, que tenemos, que siempre hemos dicho que serían acuerdos puntuales, con propuestas concretas, con un programa de gobierno. No íbamos a pactar con siglas ni con personas, no es eso. Lo que nosotros nos comprometemos es con un proyecto. Y ahí decirle que Izquierda Unida, y ha dado pruebas en su historia de alianza en distintas instituciones, siempre leal a los pactos que firma
y hasta las últimas consecuencias pone a toda su organización, no solamente a estos concejales, sino a toda su organización a cumplir esos acuerdos, porque si los firma es porque entendemos que son buenos para Marbella y buenos para la ciudadanía, y ahí en lealtad, desde luego, a los acuerdos y a la palabra dada, no tenemos ninguna fisura, sino todo un patrimonio de coherencia, que es nuestro principal valor, y los ciudadanos lo tienen que saber y tener muy, muy claro. Carácter constructivo, carácter colaborativo, diálogo, pero evidentemente firmeza también en cuanto a que hay cuestiones por las que no podemos pasar, ¿no? ¿Está descartada cualquier otra reunión con la alcaldesa o con el PP, por muy protocolaria que sea esa reunión? Se lo digo, tema de traspaso de poderes, en fin. Sí, ahí es cierto, es un tema que se habló también en la reunión. Nosotros, para negociar cualquier cosa a futuro y acuerdo, está claro que está cerrada. Sí se nos planteó por parte de Ángeles Muñoz la posibilidad de que en esta fecha, hasta el 13 de junio, pues algunas cuestiones que se puedan tomar, decisiones que hay que tomar, que se ofrecía a que, nos dijo que por escrito formalmente nos notificaría a que darnos cuenta de determinada decisión, si se va a hacer alguna, por ejemplo, un plan de empleo al que aludió, que está en marcha, o cualquier otra decisión que tenga trascendencia, pues que consultaría con los grupos de la oposición, no consultaría, sino que informaría a los grupos de la oposición para que de alguna manera estuvieran al tanto. La intención era, bueno, pues que quería evitar que se especulara con que en estos posibles últimos días de gobierno pues se adjudicaran contratos, se comprometieran gastos y decisiones, como ocurre lamentablemente en muchos lugares, ¿no? Esa es la cuestión que planteó la reunión, y que ahí quedó a expensas de esa comunicación oficial como alcaldesa en funciones al resto de concejales en funciones, que hasta ahora no ha llegado esa comunicación, y evidentemente nosotros hasta el último día estamos en funciones, y nuestra tarea fiscalizadora ahora mismo, que somos oposición, pues la haremos perfectamente con toda nuestra capacidad, ¿no? Y nuestro rigor, ¿no? Y esperemos que haya también lealtad a la institución, y en estos últimos días pues no se produzcan polémicas decisiones por parte de la alcaldesa, pues si ve que va a ser apeada de la Plaza de los Naranjos, ¿no? De la alcaldía, ¿no? O sea, que tiene margen de maniobra esta señora para llevar a cabo. Está en funciones lo que la ley le marca, lo que es la administración ordinaria. Le marca la administración ordinaria, evidentemente hay cuestiones que son lógicas, que es lógico, hay que determinados pagos que haya que hacer, pues etcétera, las nóminas mensuales, eso es lógico que lo tenga que seguir haciendo, pero no debería cederse más. El plan de empleo, dicho, lo que nos comentaba, que tampoco, ya digo, no conozco el detalle porque no hemos tenido transparencia en ningún momento en estos últimos años, pero sí aludía que había un plan de empleo en marcha y que antes del 13 habría que tomar alguna decisión, parece ser, dentro de esa tramitación, y que quería, a la hora de tomarla, por lo menos dar conocimiento, lo que no ha hecho en los últimos 8 años, a los grupos de la oposición, y que nos lo diría por escrito. Por tanto, estamos esperando, los notificadores tienen la puerta abierta de esta sede y saben nuestro domicilio, y cuando quieran mostrarnos esos papeles, pues nosotros tomaremos la decisión, que en cualquier caso es consultiva, en ningún momento nos ha dado ninguna capacidad de decisión, pero vamos, que nosotros no tenemos nunca ninguna reticencia en sentarnos, en colaborar, en estar disponibles para el interés de este municipio. Y si ahora mismo la alcaldesa en funciones nos reclama para alguna tarea institucional, pues nosotros vamos a ir con nuestros principios, evidentemente. Lo que no vamos a negociar ya nada de ninguna oferta de gobierno o de votación, porque ya se lo dijimos claramente, con la cordialidad y rotundidad pues que es habitual en Izquierda Unida, ¿no? ¿Os vais a reunir hoy de nuevo las fuerzas? Pues no hay ningún calendario. Es lo que decía, y creo que es importante tener un calendario, y igualmente ahora lo transmito a los medios de comunicación. Yo eso lo voy a transmitir al resto, que mi disponibilidad y incluso consideramos que es necesario al menos reunirnos para, no tanto a lo mejor entrar en cuestiones formales de fondo, quiero decir, pero sí al menos en un marco de negociación, para que haya una negociación ordenada en la que sepamos pues unos plazos, unos calendarios, qué interlocutores va a haber, qué espacio vamos a tener para esas negociaciones, que también mensaje, porque yo creo que es importante que la ciudadanía no se quede ajena a este proceso de negociación de lo que puede ser una nueva mayoría en Marbella, y por tanto cómo comunicar a los ciudadanos ordenadamente y sosegadamente todos los avances o las decisiones que sean prudentes hacer, para que también la ciudadanía esté informada, y bueno, y los propios medios de comunicación, pues que tengáis un acceso a ese periodo de negociaciones, que debe ser un periodo transparente. Ya debe notarse desde el primer momento que hay un cambio en Marbella, que hay una nueva forma de entender las cosas, y eso lo vamos a tener
haya un gobierno de un tipo o de otro, porque no hay una mayoría absoluta y por tanto es el momento de poder decidir de forma colectiva. Y nosotros sí vamos a tener ese papel promotor de solicitar a los otros grupos que hagamos ese marco de negociación formal y nos pongamos a trabajar, para llegar a acuerdos en un sentido o en otro, para un cometido o otro, pero sí para ir avanzando, porque evidentemente el día 13 está ahí, cada vez más cerca, y además hay una inquietud también por los ciudadanos, y aparte que es nuestra misión ahora mismo, ponernos a trabajar de forma constructiva. ¿Teméis, Miguel, que se ponga en marcha una trituradora de papel o que se rompa algún disco duro en este tiempo? Esto es algo lamentablemente que no podemos calcular porque no tenemos esa capacidad de fiscalizar, de controlar. Vamos a apelar, desde luego, a que haya un sentido de la responsabilidad de la lealtad institucional. Parece muy arriesgado apelar a esos sentidos de lealtad institucional, pero lamentablemente es una práctica que en otras ocasiones ha ocurrido, ¿no? No, es una cosa que tampoco tenemos fundamentos, más que que no ha habido un gobierno leal, no ha habido un gobierno que está instalado en la ética, y por tanto esas posibilidades se nos pasan por la cabeza y se comentan. Ahí quizá confiaremos en los trabajadores, los funcionarios públicos que conocen cómo ha ido evolucionando las negociaciones de todo lo que es la gestión municipal, y a la hora de si hay un traspaso, que ellos que custodian esa documentación sean los garantes de que no va a haber ninguna fisura en ese sentido, ¿no? Por tanto, yo confío plenamente en que hay funcionarios, hay habilitados nacionales, una secretaría, una intervención, tesorería, que son los garantes de que el ayuntamiento no sea un cortijo de última hora, ¿no? Eso esperemos que se cumpla, pero vamos a ver.